Linda y su hermano Cookie crecieron en un hogar marcado por la adversidad. Sus padres, especialmente su madrastra, tenían poca paciencia para los niños. La madrastra, en particular, parecía nutrir un desprecio especial por ellos y constantemente incitaba al esposo a deshacerse de los niños, alegando que eran una carga para la casa. Aunque al principio dudaba, el padre finalmente cedió a la presión incesante de la esposa, convirtiéndose en cómplice de un plan cruel que cambiaría para siempre el destino de Linda y Cookie. Una tarde, el padre se acercó a los dos con una sonrisa que parecía esconder segundas intenciones. «Vamos al bosque a montar trampas», anunció, intentando sonar animado, pero Linda percibió algo extraño en su postura. Había algo en sus ojos que la hizo desconfiar. Su instinto comenzó a gritar que algo estaba mal. A pesar de su corta edad, Linda tenía un espíritu atento y un corazón que parecía prever el peligro. En secreto tomó una bola de hilo que había encontrado entre las pertenencias de la casa y la escondió consigo, decidida a usarla para marcar el camino. Cuando llegaron al bosque, Linda comenzó a desenrollar el hilo discretamente, atándolo a ramas y troncos mientras caminaban. No sabía exactamente qué iba a suceder, pero estaba segura de que ese hilo podría ser la diferencia entre perderse para siempre o encontrar el camino de regreso a casa. Mientras caminaban cada vez más hacia el interior del bosque, el padre parecía especialmente decidido a ejecutar su plan. Llegaron a un claro donde él construyó una plataforma de madera elevada con la ayuda de dos trabajadores llamados Aam Sang y Sang Alabi. La estructura parecía improvisada, pero lo suficientemente cómoda para que los niños descansaran sin sospechar las verdaderas intenciones detrás de aquel acto. Después de insistir en que descansaran, el padre permaneció allí hasta que Linda y Cookie se quedaron dormidos, mecidos por el cansancio de la caminata y la aparente seguridad de aquella plataforma. Cuando los niños despertaron, la realidad los golpeó como un golpe frío. El padre había desaparecido, y con él, cualquier vestigio de seguridad. El silencio a su alrededor era aterrador, llenado solo por el sonido de la brisa entre los árboles y los murmullos distantes del bosque. Cookie, el más joven, no pudo contener el desespero y comenzó a llorar. Sus lágrimas reflejaban no solo miedo, sino también la dolorosa percepción de que habían sido abandonados. Linda, sin embargo, reunió fuerzas para consolar a su hermano. «No llores, Cookie. Sé cómo llevarnos de vuelta a casa. Confía en mí», le dijo con una confianza que, en el fondo, también buscaba convencer a sí misma. Después de una larga jornada, marcada por el hambre, el cansancio y el eco de sus propias esperanzas, los hermanos finalmente llegaron a casa. La alegría de haber encontrado el camino, sin embargo, fue opacada por la reacción furiosa de la madrastra. Ella miró al padre de los niños con ojos inflamados de ira y lanzó un ultimátum cruel. «O te deshaces de ellos de una vez por todas, o me voy». La decisión implacable de la madrastra presionó al padre para intentar abandonar a los niños nuevamente. Sin embargo, él subestimó la inteligencia y la determinación de Linda. No importaba dónde los llevara o cuán elaborados fueran sus planes, Linda siempre lograba traer de regreso a sí misma y a Cookie a casa, guiados por su astucia y resiliencia. Frustrado por los constantes fracasos, el padre decidió llevarlos al rincón más profundo del bosque. Esta vez, Linda no tuvo tiempo ni recursos para planear una manera de garantizar el regreso. Cuando despertaron, estaban en una parte desconocida y aterradora del bosque, donde la densidad de los árboles y la oscuridad dificultaban cualquier orientación. Desesperados, los hermanos clamaron por ayuda, pero la única respuesta que recibieron fue el silencio implacable de la naturaleza a su alrededor. El hambre y el cansancio comenzaron a pesar, y la confianza de Linda empezó a tambalearse. A medida que el sol se ponía, lanzando sombras que transformaban el bosque en un lugar aún más espeluznante, los hermanos vagaron sin rumbo
hasta encontrar un campo abandonado. Allí, comenzaron a hurgar en busca de algo para comer. La esperanza de encontrar comida fue frustrada por arbustos vacíos y suelo árido. El hambre se convirtió en una sombra constante que los acompañaba, amenazando con vencer sus fuerzas. Pero entonces, Linda avistó algo curioso: una pequeña escalera de madera a lo lejos. Aunque estaba parcialmente dañada, contenía lo suficiente para proporcionarles un pequeño trozo de alimento. Compartieron aquello con gratitud, como si fuera un banquete, aliviando mínimamente su hambre y fortaleciendo su vínculo de amor y cuidado mutuo. Más adelante, Linda notó un detalle peculiar: un cuerno de bil atrapado en un árbol cercano y un nido equilibrado en sus ramas. Sin dudarlo, Cookie subió rápidamente hasta el nido. Allí encontró huevos, su descubrimiento más preciado hasta ese momento. Rompió uno de ellos y bebió el contenido directamente de la cáscara. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, fue inesperado y aterrador. Plumas comenzaron a brotar de sus brazos y espalda, transformándolo de manera misteriosa e irreversible. En pánico, Cookie intentó compartir los huevos con Linda, pero su prisa hizo que muchos cayeran, rajándose y volviéndose inútiles. Solo quedó un pequeño trozo, que Linda comió con cuidado, sin saber qué más podría suceder. A medida que las plumas comenzaban a crecer en el hermano menor, él no podía ignorar la intensa picazón que sentía. Desesperado, comenzó a rascarse los brazos y la espalda, pero las plumas continuaban surgiendo, como si fueran una parte inevitable de su destino. Mientras tanto, Linda, que ya había completado su extraña transformación, había asumido la forma de un calao, un pájaro majestuoso y distintivo. Observando la angustia de su hermano menor, Linda intentó consolarlo, pero su voz ahora era diferente, cargada de una melodía casi sobrenatural. «¿Qué me va a pasar ahora, Linda?», preguntó el hermano menor, con lágrimas en los ojos. Linda, en su nueva forma, respondió serenamente: «Hermano, sigue la sombra». Aunque el mensaje era enigmático, el hermano menor decidió confiar en las palabras de Linda. Siguiendo la sombra proyectada por el calao en el suelo, caminó por el denso bosque, pero el destino parecía conspirar contra él. En poco tiempo, quedó atrapado en arbustos espinosos y perdió el rastro de la sombra. Al darse cuenta de que estaba completamente solo, el miedo se apoderó de su corazón. Durante días, vagó sin rumbo, enfrentando el frío de las noches y el calor sofocante de los días. Su hambre y sed eran intensas, pero su voluntad de sobrevivir lo mantenía caminando. Después de largos días de sufrimiento, finalmente tropezó con una aldea. Su estado deplorable llamó la atención de los habitantes, que de inmediato sintieron compasión por el joven. Lo acogieron, lo alimentaron y cuidaron de él como si fuera uno de los suyos. Poco a poco, el niño fue recuperando sus fuerzas y encontrando su lugar en esa nueva comunidad. Trabajaba duro, agradecido por la bondad de las personas que lo salvaron, y con el tiempo, su dedicación e inteligencia lo convirtieron en una figura respetada y próspera. Pasaron los años y se convirtió en uno de los hombres más ricos de la aldea, conocido por su generosidad y sabiduría. A pesar de toda su riqueza y éxito, el hermano menor nunca olvidó a Linda. La añoranza de su hermano era un vacío que ni siquiera el oro podía llenar. Entonces, decidió organizar una gran celebración, con la esperanza de poder reunirse con Linda nuevamente. Envió invitaciones a todos los pájaros y animales del bosque, deseando que su mensaje también llegara al calao. Una paloma salvaje, altruista y determinada, se ofreció para llevar el mensaje a cada rincón del bosque. La noticia de la gran fiesta se extendió rápidamente y, en el día señalado, todos los pájaros y animales comenzaron a reunirse en la aldea. Cuando Linda apareció, ahora en su forma de calao, la alegría invadió al hermano menor. Apenas podía creer que finalmente estaba reunido con el hermano que tanto amaba. En un gesto de felicidad y gratitud,
Linda sacudió sus plumas brillantes, que relucían bajo la luz del sol, iluminando la ceremonia con una belleza indescriptible. Desde entonces, el amor inmortal entre los dos hermanos se convirtió en una leyenda. Para honrar esta historia de amor fraternal, hasta el día de hoy, algunas culturas celebran al Calau como un símbolo de protección y unidad, y los cascos de plumas usados en ceremonias representan la fuerza de compartir y amar incondicionalmente. La moraleja de la historia es clara. Nada es pequeño o insignificante cuando existe un amor verdadero, pues incluso el gesto más pequeño puede llevar un significado profundo. Cuando Aola escuchó las malas noticias que su hija trajo, quedó profundamente perturbada. La arrogancia y aspereza de su hija se habían transformado en una carga insoportable, y la maldición del hada ahora era un recordatorio constante de las consecuencias de su propia actitud egoísta. Inicialmente, Aola intentó culpar al hada o a las circunstancias, pero poco a poco comenzó a comprender que la verdadera raíz del problema estaba en su propio corazón y en las elecciones que había hecho a lo largo de los años. Las acciones de Aola habían sido motivadas por envidia y parcialidad, colocando a su hija por encima de cualquier otra, incluso cuando eso significaba oprimir e ignorar los sentimientos de su media hermana. Fue solo cuando enfrentó las consecuencias de sus actitudes que Aola se dio cuenta de la importancia de cultivar la verdadera bondad, aquella que se da sin esperar nada a cambio. Finalmente entendió que el amor y el respeto genuinos no pueden ser forzados ni comprados, sino solo conquistados a través de acciones sinceras y altruistas. La maldición que cayó sobre su hija sirvió como un recordatorio constante de esta lección. Cada vez que la niña hablaba, las serpientes y sapos que salían de su boca simbolizaban las palabras ásperas y las acciones egoístas que habían sido fomentadas por Aola. Por otro lado, su media hermana, bendecida con oro y flores al hablar, continuaba demostrando que la verdadera belleza y valor vienen de dentro, de un corazón bondadoso y de actitudes sinceras. La historia de Aola y sus hijas se extendió por la aldea, convirtiéndose en una lección valiosa para todos los que la escucharon. Nos enseña que la verdadera bondad no exige aplausos ni recompensas. Brilla más intensamente cuando se ofrece de corazón abierto, sin esperar nada a cambio. Es esta bondad genuina la que tiene el poder de transformar vidas, curar heridas y crear conexiones duraderas, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal para descubrir más cuentos encantadores y sumergirte en las ricas tradiciones que nos enseñan valores atemporales. Con estas historias, esperamos traer inspiración y reflexión para el confort de tu hogar. Gracias por ver y hasta la próxima.